Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy os voy a seguir hablando de los descubrimientos que he hecho dentro de este documento que he impreso, que es una revista que fundó María Montessori en 1935 en Barcelona. Era una revista mensual, con lo cual se compone de 12 volúmenes. Solo hay esos 12 meses de 1935. Entonces, pues revisando los números de la revista, vemos en la publicación del número 2 un título que es La paz y la educación, conferencia pronunciada en Ginebra por la doctora María Montessori. Y nos vamos a la educación, La paz y la educación, conferencia pronunciada por la doctora Montessori en Ginebra. Bien, pues es fácil que reconozcáis este título, La paz y la educación, pero al revés, educación y paz. Entonces, intentando contrastar, igual que hice con el otro material, pues me vine aquí al libro y realmente se supone que empieza aquí, pero aquí tenemos la guerra y la paz. En el preámbulo no lo he encontrado en el libro, pero sí que empieza por la guerra y paz, y aquí dice la guerra y la paz. Y he ido, como hice ayer, contrastando la información que aparece tanto publicada en la revista como en el libro. Tenemos que recordar, como dice aquí en el libro, que la conferencia impartida en Ginebra fue en 1932, el discurso pronunciado, y esta revista aparece en 1935. Y, por ejemplo, podemos leer aquí, que dice: se entiende generalmente por paz la cesión de la guerra. Generalmente se quiere decir con la palabra paz es el cese de la guerra. Y puedo ir leyendo. Y dice aquí: por miedo a aquello que una vez terminada la guerra se llamará paz. Por miedo a lo que se conocerá con el nombre de paz una vez termine la guerra. Yo voy a ir leyendo pequeños trocitos que a mí me resultan interesantes. Por ejemplo, aquí continuamos para que veáis que es más o menos similar. Y aquí lo pone como un apartado aparte, la peste, y aquí está dentro del tema y dice: me refiero a la peste. ¿Okay? Seguimos, como veis, he puesto todas las páginas que corresponden al libro. En la página 8 habla de las agujas envenenadas. Aquí termina con las agujas envenenadas. Y aquí termina esta primera parte que se publica en este volumen, en el volumen número 2, en el número 2 de la revista. ¿Vale? Y pasaríamos a la siguiente, que es la revista, el número 3 de la revista, y aquí se publica otra parte de esa conferencia, otra parte de esa conferencia que María Montessori impartió en Ginebra. ¿De acuerdo? Bien, y vamos a leer, por ejemplo, aquí, la página 10. Y aquí dice: la salud individual está ligada al dominio del hombre sobre sí mismo y al culto de la vida en su natural belleza. La salud personal está muy relacionada con el dominio de sí mismo y con la veneración que se tenga por la vida y su belleza natural. Y aquí dice: aquel goce, sin embargo, reposaba ya sobre un substrato de degradación invertida. Era el goce del hombre abatido por la holganza, de donde el sentido enérgico de la vida se había perdido. Cuando la falange de los microorganismos le asaltaba, el hombre era no ya moralmente débil, sino tal vez casi un moribundo. Pero cuando renació y prevaleció el sentido de la vida, el hombre se espantó de las consecuencias de su abatimiento y corrió hacia el sol y hacia la actividad con el gozo de un liberado. Es lo que tenemos aquí. Pero en esa clase de gratificación subyacía una degradación que la gente ni siquiera advertía.
era la gratificación de hombres que eran víctimas de la pereza, que habían perdido sus energías vitales. Las huestes de microorganismos atacaban a quienes ya se encontraban débiles y quizá estaban a punto de morir. Pero cuando el hombre resurgió y prevaleció nuevamente el gusto por la vida, la gente empezó a temer las consecuencias de sus debilidades e indulgencias. Se apresuraron por salir al sol y se volvieron físicamente activos, lo cual les dio una sensación de dicha y liberación. No son palabras exactamente textuales, pero cambia muy poquito. Y dice, en suma, la página 12. Página 12, aquí. Para resumir, vamos a ver si lo podemos ver los dos al mismo tiempo y no tengo que leer las dos cosas al mismo tiempo. Aquí dice, estamos aquí, para resumir, y aquí dice, en suma, vivimos moralmente encerrados en un campo oscuro y asfixiante y con frecuencia nos hacemos secuaces de afirmaciones ilusorias. Aquí terminaría esta conferencia. Bueno, una parte, ¿vale? Porque dice continuará. Y empezamos en la siguiente. En el siguiente número de la revista vuelve a publicar otro trocito de la conferencia de Ginebra. Y como veis puede empezar aquí, por ejemplo, ¿cuántos moralistas? Y aquí dice, un sinnúmero de moralistas dicen, y voy a leer, repiten que el error está en quererlo fundamentar todo en la razón del hombre. ¿Y cuántos están convencidos de que el progreso no puede regirse solamente por la lógica que todo lo quiere dirigir? Pero nadie duda de que la razón sea hoy triunfante, preeminente y soberana. Y sin embargo, es precisamente la razón la que se ve oscurecida y casi vencida. En medio del caos moral solo es una faceta del decaimiento psíquico, otra faceta es la pérdida de la razón. Es exactamente lo mismo aquí. Y aquí tenemos como un título aparte que dice la batalla entre el niño y el adulto y el niño, lucha entre el adulto y el niño. Y seguimos. Aquí aparece. Y ahora voy a leer este trocito que está aquí. Es el mismo que aparece aquí abajo. A ver si puedo poner así más o menos. ¿Ok? El conflicto entre el niño y el adulto, entre el fuerte y el débil, entre el ciego y el que disfruta del don de la vista. El adulto es un verdadero ciego con respecto al niño y el niño un verdadero vidente que nos presenta como don una luminaria resplandeciente. Es exactamente aquí. Y nos dice la página 14. Encarnación. La finalidad del niño se podría resumir en una sola palabra, encarnación, es decir, que debe producirse en él la encarnación de la individualidad. ¿Okay? Podemos seguir. Página 15. Y dice aquí que el periodo de la encarnación o gestación espiritual sea completamente distinto del de la persona adulta, no es en realidad un concepto nuevo, es un hecho que clamorosamente y solemnemente se proclama de siglo en siglo, como una apelación a la verdad y que se nos impone como un rito sagrado. ¿Vale? Para ver, son las mismas palabras. Y aquí dice, página 16. Aquí está. New Children. Y aquí dice, a las primeras experiencias con la sugestión de los prejuicios educativos se habló con viveza de un nuevo método de educación capaz de dar resultados asombrosos, pero muy pronto el fenómeno se reconoció en toda su capacidad e importancia, y en Inglaterra se escribió un libro titulado New Children, los nuevos niños. Bueno, aquí quiero parar un momento y quiero presentaros. Este es el libro del que habla Montessori, es The New Children de Sheila Radice. Bueno, yo primero compré una copia y aquí lo tengo todo, pues eso, subrayado y con todas las anotaciones. Sin embargo, yo quería comprar pues el original, o un original vamos a decir. Quería, por ejemplo, presentaros esta foto que es preciosa y quería deciros que este es uno de los libros
casi más importantes para mí. Es uno de los libros más interesantes, por eso compré los dos. Este libro fue publicado en 1920. Aquí estamos hablando de que esta conferencia fue impartida en Ginebra en 1932 y fue publicada en la revista Montessori en Barcelona en 1935. Si tenéis oportunidad, os recomiendo que si podéis compréis este libro, podéis adquirir una copia y es realmente muy interesante. De Sheila Radice, publicado en Inglaterra. Bien, termina esta conferencia aquí, en la página 17, y aquí empieza el siguiente trocito. Página 17. ¿Ok? ¿Lo veis aquí? Y lo veis aquí. Y dice, continuamos con la conferencia. El hombre psíquicamente sano es hoy un ser raro, imposible de encontrar, como lo era el hombre físicamente sano antes de que la higiene le enseñase los caminos de la salud. Exactamente en el libro. Página 18, por ejemplo, os estoy leyendo los trocitos pues, que a mí me han gustado. Y aquí dice: el niño no puede intentar jamás la vida moral que su impulso propio, vital y latente hubiera buscado con ansiedad en el mundo nuevo para él. No puede nunca, vamos arriba, experimentar ni medir sus propias energías creadoras. No puede llegar a establecer el orden interior que tiene como primera consecuencia una disciplina segura e inmutable. Aquí dice inviolable de la disciplina. Seguimos. Y aquí en la página 19 hay un trocito que no está en el libro y me gustaría simplemente leerlo para que veáis que es curioso encontrar los trocitos esos que también se han omitido posteriormente. Y dice: bastaría para revelarla la voz sincera e inspirada de un Jonás que gritase: convertíos y haced penitencia, pues de otro modo Nínive será destruida. Solo del hombre depende su destino. Cuando las armas se caigan de sus manos, comenzará un día radiante para la humanidad. ¿De acuerdo? Ese trocito se ha omitido aquí en el libro. Y aparece la tercera dimensión. La tercera dimensión. La afirmación que sigue es al parecer tan clara que resultará ingenua. Para alcanzar la paz en el mundo son necesarias dos cosas. Primera, un hombre nuevo, el hombre mejor, y después un ambiente que no ponga límites a los deseos infinitos del hombre. Aquí es exactamente lo mismo. Nos comenta exactamente lo mismo. Y seguimos, prácticamente para terminar, la página 21. Y aquí, ¿lo podéis ver? Un momentito, por favor. Aquí. El niño, el nuevo niño, es el hombre que invade la tercera dimensión, el predestinado a lanzarse a la conquista del infinito. Si veis, el título era La tercera dimensión. Y aquí dice el nuevo niño que invade la tercera dimensión. Aquí se ha omitido eso de tercera dimensión. Yo no lo entiendo tampoco muy bien, pero después sí aquí dice: esta es la visión de la realidad de nuestro tiempo. Nosotros, los últimos hombres planos, hemos de hacer un gran esfuerzo de elevación para comprenderla. Un hombre plano, yo no sé, pero dice la tercera dimensión, en 3D. Y yo pensaba el hombre plano sería en 2D. No sé eso qué sentido tiene, pero sin embargo aquí no habla de hombre plano, sino dice los últimos hombres atados a la tierra. No sé eso qué significa de tercera dimensión y del hombre plano segunda dimensión. Eso habría que investigar un poquito más. Bueno, y sí, y aquí termina y dice, y ya con esto termino, dice: si perdemos de vista esta situación, nos encontramos ante un cataclismo universal que recuerda las profecías del milenio. Si las energías
sidéreas son utilizadas por el hombre plano e inconsciente para destruirse a sí mismo, conseguirá rápidamente el éxito en un intento, porque las energías de que dispone son desmesuradas e infinitas y accesibles a todos, en cualquier instante y lugar. Ya no hay obstáculos para alcanzar todas las regiones de la tierra, del uno o del otro confín, ni montes, ni mares, ni desiertos, pues el hombre puede volar por la atmósfera. ¿Qué haremos? ¿Quién hará sonar aquella trompa que despierte al hombre extendido y durmiente sobre la superficie del mundo mientras la tierra lo está para tragar? Y así es como termina la conferencia de Ginebra y así es como termina este primer capítulo del libro Educación y Paz. Una tontería, pero una trompa, un instrumento no es lo mismo que una trompeta. A veces cambian las palabras, es una tontería, pero es un pequeño detalle. Como veis, el siguiente capítulo ya es el discurso pronunciado en 1936 en Bruselas. Bueno, simplemente quería presentaros cómo aquí en la revista Montessori en Barcelona está publicada la Conferencia de Ginebra, que corresponde al primer capítulo del libro Educación y Paz. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.